Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte. Y la sombra proyectada sobre la cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Permanece tranquilo mientras los espíritus danzan, cantan, y mientras te contamos por qué los peligros de la noche te acecharán este 31 de octubre y cuál es el puente conector con el Día de los Muertos. Bienvenidos sean ustedes a esta entrega especial de Halloween de nuestro podcast Enchúlate la Vida, Halloween y Día de los Muertos. Yo soy Karen, su humilde servidora, y el día de hoy nos acompaña nuestro invitado especial, Carlos Toledo. Bienvenido, Carlitos. Hola, es un gusto, amigos, un gusto, Karencita, estar con ustedes para este especial de Halloween y Día de los Muertos, para ir conociendo pues la historia tras la historia de lo que es Halloween, orígenes, verdades, mitos, de todo lo que esto conlleva. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de la simbología, de todo lo que representa esta fiesta tan popular ahora en el mundo, que está tan internacionalizada. Empecemos hablando un poco por Halloween. Se dice que el origen de esta celebración se remonta a la fiesta del Samhain, una celebración celta en la que se encendían grandes fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados que se creía vagaban por doquier. Además, se llevaba a cabo sacrificios humanos y animales. Se dice que los celtas usaban máscaras y se vestían con pieles para ahuyentar a los espíritus. Esta celebración fue considerada por los antiguos celtas como el momento en el que se levanta el velo entre los reinos humano y espiritual, y en el que los muertos pueden cruzar al reino de los vivos. Carlitos, cuéntanos, ¿cuál es el verdadero origen de Halloween y si tiene alguna relación o no un poco con esta historia de los celtas? Bueno, Halloween es una celebración más antigua de lo que conocemos o creemos sobre el origen norteamericano. El Día de Brujas, como tal, pues ha ido mutando, ha ido transformándose, recogiendo costumbres antiguas. Sí, la Universidad de Oxford hizo una investigación un poco profunda, sí, porque si nos remontamos hacia lo que es hablar de muertos, la muerte, el mundo espiritual, pues todas las culturas y costumbres hablan de ello desde miles de años. Entonces, como dices, el Samhain tiene un origen, según la Universidad de Oxford, de unos 3.000 años aproximadamente de antigüedad en los celtas. ¿Antes de Cristo? Sería como que unos 1000 a 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo, ok. Sí. Es el estimado, pero tomemos en cuenta que los celtas también es una tribu y tienen unas costumbres muy antiguas. Muy antiguas. Y de los cuales hasta ahora hay divisiones que el mundo moderno las está como que tolerando en la actualidad. Una de ellas es la práctica de quienes hacen Wicca. Wow, ¿Sí? De ahí viene. Exactamente, o sea, por ahí va el asunto del origen, del porqué. La palabra como tal viene de la contracción, bueno, en mi inglés no es tan bueno, que es All Hallows Eve, ¿sí? Que la traducción fonética, digámoslo así, al español sería como que el Día de Todos los Santos. Sí, correcto. Sí, entonces es como que ahí no cuadra la parte de la noche, bueno, en lugares, ¿no? En Estados Unidos que hablan como que la noche de los demonios, la noche de las brujas. Y en la traducción de donde llega la palabra Halloween, dice los santos. Día de todos los santos. Entonces viene la mezcla, como te decía, viene el recogimiento de culturas,
a lo que es el Halloween y el por qué está enlazado verdaderamente hacia el Día de Muertos o Día de los Difuntos o Día de los Muertos que se celebra. En ese momento, bueno, esta celebración cuando nació, ¿cuál fue un poco el origen? ¿Qué se celebraba o qué significaba en esta fecha tan importante? Esta fecha, el 31 de octubre, antes de tener el calendario gregoriano como tal, recordemos aquí en nuestro país de Ecuador existen festejos y festividades que con la colonización española y la traída de la religión católica como tal, católico-cristiana, le pusieron fecha a las celebraciones aquí como el Inti Raymi, que es la celebración ancestral, digámoslo así, de parte de los incas, tomando en cuenta que los incas también son colonizadores. Sí. ¿Sí? También. Sí, entonces igual trajeron sus costumbres y posesionaron aquí, y aquí había ya tribus anteriores a los incas. Una de ellas de aquí en Quito, Ecuador, donde estamos, una de las principales era los quitus. Los quitus, de donde viene el nombre de la ciudad. Exactamente, viene el nombre de la ciudad. Fue un pueblo que hizo alianzas estratégicas con los caras y se hizo grande, y sin embargo no fue tan grande como para poder resistir a la invasión inca. Y obviamente también se hicieron alianzas para mantener la paz, digámoslo así. Y ellos también tenían un poco claro, ahí ritos funerarios, adoración a la muerte. Exactamente, hoy existen todavía, ¿no? Dentro de las costumbres indígenas mestizas existe todavía la celebración del Día de los Muertos, que se hace en los cementerios, la costumbre de iluminar y de compartir, dejar comida para sus difuntos. En el origen, en los celtas, ellos utilizaban, como digamos, trajes que los disfrazaran como una especie de demonios, a lo que ellos representaban como demonios, para que los vieran como igual y no los atormentaran. Y ahí podían, al mismo tiempo, podían ellos iluminar el camino de las ánimas hacia el descanso eterno. Hacia el descanso. Sí, era muy diferente, ¿no? Las costumbres en aquel entonces. La parte de los sacrificios humanos vino posteriormente, o sea, cuando a alguien se le ocurrió de que no necesitamos hacer sacrificios para que los demonios se apacigüen o se tranquilicen. Tú sabes que antiguamente cualquier cambio climático era terrible y era todo atribuido a los dioses, buenos y malos, y bueno, en aquel entonces eran dioses malos, ¿no? Posteriormente se les denominó como demonios. Ya, sí. Bueno, castigaban de alguna forma a los pueblos, sequías, inundaciones, inviernos fuertes. Y en esta fecha, o sea, la fecha del 31 de octubre es el final del verano. El final del verano. Sí, entonces venían ya épocas de frío, poca luz, o sea, cambiaba abruptamente. De inviernos, tempestades fuertes. Exactamente, entonces en otras zonas venía el otoño, o sea, un poco más abajo. Tú sabes que por situación geográfica un mismo territorio, podríamos decirlo, puede tener de 2 estaciones a 4 estaciones. Entonces, de acuerdo a las zonas geográficas, se presentaba eso. En la parte norte, donde solo había las 2 estaciones, era mucho más abrupto el cambio a invierno completamente. Era frío, poca luz, como decíamos, y sentían castigo. En aquel entonces no entendían claramente por qué, digamos, el pueblo de más abajo, a ellos les llegaba lo que conocemos como otoño, y porque a ellos les llegaba, entonces se sentían castigados por los dioses. Entonces por ahí fue donde comenzó la parte de sacrificios humanos. La gente, científicos que se encargan de hacer investigaciones, buscar investigaciones, hasta ahora no pueden llegar a un punto fehaciente de dónde y cómo fue el asunto de que la sangre es buena o bien vista para los dioses. Porque si nos vamos a muchas culturas,
Claro. hablamos de sacrificios Hay humanos. muchos sacrificios. En varias épocas y varias culturas cosas. y varias épocas del mundo, sí, es Ujú. verdad. Justo hablando de este tema de rituales, de sacrificios, de ceremonias, ¿por qué energéticamente esta fecha, digamos, es tan importante o tan especial? Si hablamos de este tema de rituales en general, porque se han popularizado hacer rituales en esta fecha en específico. Ya, a ver. Inicialmente, como decía, no era algo ritualico como tal, o sea, como mejor dicho, no era algo para hacer rituales, ¿sí? Pero era una fecha de cierto modo ritualica por lo que se hacía. Posteriormente, comienza la gente a tomar como que esta fecha por los supuestos, ¿sí? Por los supuestos que pasaban. Bueno, tomando en cuenta que si estamos hablando de una transición energéticamente ya tiene una fuerza, ¿no? Entonces, ahora imagínate que gente cree que un número X de gente, de personas, creen que en esa fecha es energéticamente fuerte. Y comienzan a hacer cosas, comienzan a hacer rituales y cada vez se adhieren más adeptos al pasar del tiempo. Y eso se convierte en una creación de energía bastante grande y bastante fuerte. Más o menos, hay una frase que dice, o sea, si todo el mundo repite una mentira, se convierte en verdad. Sí. ¿Sí? Entonces es algo así, imagínate que la gente cogiera el 5 de febrero, que no sé, que se pueda celebrar de X mente, pero si todo el mundo comienza a hacer rituales de todo tipo de índole, en esa fecha en especial guiados hacia el mal o hacia la magia oscura, como denominan las personas, esa fecha pues se va a convertir cabalísticamente en una fecha fuerte porque hay mucha energía concentrada a nivel mundial. Entonces eso es lo que pasó en Halloween, aparte de lo que por costumbre se creía, terminó pasando y terminó sucediendo. Hay muchas historias de gente que dice que hace rituales, atribuyen a los satanistas que hacen rituales, generalmente dicen que matan gatos negros. Sí. ¿Ya? Entonces luego vamos a ver un poco de la simbología. ¿Sí? No sería tan correcto matar un gato negro por lo que representa. Sí, entonces... Ok, ¿todos los gatitos están a salvo? Deberían estar... Bueno, propiamente están a salvo. La gente que hace eso ya tiene algún problema psiquiátrico ya. Sí. Sí, porque alguien en sus cabales entendería de que no tiene un gato negro, en tal caso sería beneficioso. No tendría por qué ser un sacrificio. Exactamente. Energéticamente. Justo hablando de este tema en la actualidad, ¿todavía existe gente que celebra cierto tipo de rituales, que hace cierto tipo de ritos, con energías, con cosas? ¿Qué nos puedes compartir sobre qué es lo que hace la gente ahora? Porque bueno, tenemos un contexto histórico en el que intentamos averiguar qué hacía la gente actualmente antes, vamos al fanatismo. Actualmente vamos al fanatismo. Donde en esta época la gente, a pesar de haber tanto acceso a la información, la gente ya no busca la información. Cada vez son menos las personas que buscan la información, el poder de la información como tal. Y la información es aprender, o sea, saber. ¿Sí? Entonces, gente que ve cosas en películas, la curiosidad natural del ser humano, comienzan a hacer cosas, comienzan a hacer rituales con poco conocimiento o nada de conocimiento en sí, o sea, conocimiento concreto. Conocimiento esotérico, digamos. Exactamente. ¿Ya? Comienzan a hacer invocaciones, juegan a la Ouija. La Ouija es, imagínate en una fecha donde todo el mundo está energéticamente, solo con el pensamiento de que es la noche donde están libres los demonios,
lo que conocemos como demonios hoy, obviamente, ¿no? Se abren portales dimensionales, energéticos, y todo eso abierto, y la gente, un ejemplo, juega a la ouijas caseras. O sea, Sí. dentro del arte mágico dice que hay un precepto que dice que todo, mientras más puro e innato sea, mientras más puro nazca de ti, es mejor, tiene más fuerza. Sí. ¿Sí? Es la intención y el sentimiento puro. Ya. Ahora imagínate tanta gente haciendo con eso, abriendo portales, y es en una fecha en donde hay mucha energía, muchos seres de todo tipo sueltos, donde tal vez alguien está invocando a un niño y viene y se hace pasar por niño algún ser. Sí, si nos remontamos a la historia de la posesión de la muñeca Annabelle, se supone que era una niña. Sí. ¿Sí? Y no era así. No era así, claro. Ya. Entonces, la gente fanática principalmente hace rituales de invocaciones demoníacas. ¿Sí? O sea, hace rituales en donde no solo hacen la invocación, sino tienen algún inocente que no tiene ni idea de nada y lo presentan como envase, donde puede venir y posesionarse a cualquiera de los espíritus de los que estén llamando, o que venga y se posesione ahí. Claro. ¿Sí? Gente que de pronto no sabía, no tenía ni idea, cayó ahí, pecó de inocente, como se dice el dicho acá. Sí. Entonces podríamos decir que para empezar la ouija no es un juego. Obviamente, no es un juego. Obviamente no es un juego. Y de lo otro es que, digamos, el riesgo es real, digamos, hacer este tipo de rituales, de invocaciones o lo que sea, porque me vi un video de YouTube, porque lo vi en una película, intentar imitarlo, intentar hacerlo sin el conocimiento previo, digamos, a profundidad de, no sé, el esoterismo, tal vez artes mágicas, puede tener riesgos reales importantes y de afectación real, ¿no? Sí, obviamente. No es solamente un tema como energético o algo pasajero, que tal vez la gente lo pueda tomar o catalogar. Como algo tienes toda la razón. Pasajero, sino que puede tener un riesgo real que, me imagino, dependiendo un poco del caso, o te puede cambiar la vida o le puede cambiar la vida a tu ser querido, si es que lo llega a afectar de esa manera. A una familia. Y sí, creo que eso es algo de mucho respeto y de mucho cuidado, sobre todo para las personas que no conocen o intentan hacer cosas basadas en algo que vieron por ahí en una película o no sé, o en un video o en internet. De YouTube, sí, o en internet. Regresando a este tema de la simbología que hemos visto, tenemos como varios elementos, sobre todo en Halloween, que están bastante identificados, que digamos que se hacen muchos productos comerciales en base a esto. Tenemos calabazas, tenemos brujas, gatos negros, fantasmas, calaveras, arañas, murciélagos. Sin embargo, siento que algunos como un poquito más importantes que otros, tal vez unos un poco más relevantes. ¿Cuáles serían un poco los símbolos más importantes de Halloween y por qué? Bueno, el más conocido son las calabazas, que en sus orígenes no eran calabazas. Sí. Sí, yo tengo una historia de eso, ya les cuento. Ya, en sus orígenes no eran calabazas. En nuestro país de Ecuador hay unas variedades de nabos, y originalmente era en uno que aquí le conocemos como papanabo, que es un nabo grande, en donde se tallaba caras feas, malignas, demoníacas, como se le quiera denominar, y se ponía velas. Al mismo tiempo que esto ahuyentaba a los malos espíritus, al mismo tiempo, como eran puestas en todo el trayecto, digamos, del pueblo,
esto daba las señales, la señalética para que las ánimas vayan a su descanso eterno y no se queden vagando ahí en el pueblo donde vivían. ¿Sí? Que vayan Ya. un poco guiadas a la luz. Exactamente. Sí, justo hay una historia que bueno, no sabemos si es verdad o es una leyenda, pero lo que nos dice es que nos habla de Stingy Jack o Jack O'Lantern, que creo que algunas personas ya habrán escuchado de él. Se dice que era un herrero, pero según otras versiones era simplemente un ladrón, que una noche salió a beber con el mismísimo diablo y después de muchos tragos, el tacaño Jack no quería pagar la cuenta. Así que convenció al diablo para que se convirtiera en moneda. El diablo así lo hizo, pero Jack guardó la moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata, que impidió al diablo recuperar su forma original. Tras usar la moneda varias veces, Jack dejó ir al diablo con la promesa de que no se lo llevaría su alma al infierno. En otras versiones de la historia se dice que Jack convence al diablo para que suba a un árbol a recoger unas manzanas, pero cuando el diablo las hace caer, Jack dibuja una cruz en el tronco del árbol para impedirle bajar y que se llevara la fruta. De nuevo el herrero deja ir al diablo tras hacerle prometer que no se lo llevaría al infierno, pero resulta que cuando Jack murió, San Pedro le negó la entrada al cielo por sus muchos pecados cometidos. Y se dice que el alma de Jack viajó entonces al infierno, pero el diablo, fiel a su promesa de que no se lo llevaría, también le negó la entrada, condenándolo a vagar por toda la eternidad. Jack, aterrado, se quejó de que no podía encontrar el camino en la oscuridad, así que el diablo le arrojó una flama del infierno para que se iluminara. Esta flama quemaba, así que Stingy Jack talló un nabo que llevaba consigo y metió esta flama adentro. Desde entonces se dice que su espíritu atormentado vaga por toda la tierra como Jack O'Lantern o Jack el de la linterna. Exactamente. Bueno, va un poco de folclore, misticismo, como te dije, van mutando. Mira, ya llegó es una historia celta. Muy antigua. Ajá, en donde ya va el cristianismo. Pero el origen de la historia, cuando yo la conocí, no hablaba nada con respecto al cristianismo. O sea, hablaba de que engañó al diablo y el diablo en su trato, pues no le llevó al infierno. Igual tampoco pudo entrar al cielo y pues vagaba con la linterna por todo lado. Pero mira, ya mutó, ya entró ahí por ahí el cristianismo, que esa es una de las cosas más grandes que hizo la Iglesia Católica. Posesionarse de costumbres, celebraciones, ¿sí? De nativas y antiguas de los pueblos y cristianizarlos. Aquí en Ecuador, en un pueblo por la Tecunga, que se celebra el Corpus Christi, que lo impusieron así y no era. Entonces, eso es algo que ha hecho... Ya ha sido una mezcla de celebraciones. Y con el origen de que muchas de las celebraciones que ahora son cristianas, bueno, católico-cristianas, tienen un origen pagano, en la mayoría, porque nada tenían que ver las costumbres con la religión. Exactamente. Bueno, otro símbolo bastante arraigado es el de las brujas. El símbolo de la brujita. Porque se le conoce como la noche de las brujas, pero ¿en qué momento es que entran las brujas se convierten en este símbolo tan importante de la historia? Tiene mucho que ver en la masacre que hubo en Salem. ¿Ya? Sí, tiene mucho que ver en la masacre que hubo en Salem, en Estados Unidos, en el juicio contra las brujas, que fue con un libro escrito en 1486, conocido como el Martillo de las Brujas. ¿Sí? En latín, como todo texto católico cristiano está nombrado en latín, que es el Malleus Maleficarum.
Ujú. ¿sí? El martillo de las brujas, en donde escribían preceptos, escribían cosas en las cuales identificar a una bruja para poder ser juzgada. Como algún momento conversábamos compartiendo criterios, había un párrafo, digámoslo así, y un precepto que decía que tiene que ser lanzada al agua, amarrada y con piedras en los pies. Ujú. Si es que salía, es bruja. Y si no salía, pues no era bruja. Sí. ¿Cuántas crees que salieron? ¿Cuánto sin sentido? De ninguna. Me imagino Si que alguna, ninguna. por cosas de la vida, alguna se avanzó a soltar, yo creo que ni bien salía, la quemaba. Sí. Porque tal vez la ataron mal, pues la cuerda estaba podrida. No era intención de ella salirse, o sea, sino sobrevivir. Si es que se dio el caso, no sabría decirte históricamente si hay esos Sí se relatos. logró. Ajá. Ujú. Pero me hago el supuesto, ¿no? Digamos que lo amarraron mal. Y logró salirse, ni bien estaba saliendo, pues la cogieron y la quemaban. Y si no se quema, no era bruja. Sí, es bien impactante lo que dice este tratado. Se dice que es el tratado más importante que se publicó en este concepto de la cacería de brujas, que fue en la época del Renacimiento. Y es justo una compilación. Sí, que se publicó en 1487, luego como que la volvieron a reeditar, editar, añadieron cosas, modificaron cosas. Lo impactante es que se difundió por toda Europa, porque finalmente esta En donde estaba la Iglesia persecución, Católica, estaba el libro. esa persecución, ajá, y tuvo un impacto tremendo en todos los juicios contra las brujas durante 200 años, que fue el periodo donde más o menos se presume duró este tema de la cacería de brujas. Y dicen que varios de los autores de este tratado fueron grandes demonólogos para la época, y también un inquisidor italiano que se llama Bernardo Retengo da Como, y algunos religiosos, ¿no? Había monjes dominicos, había personas jesuitas, y hay un poco de otros eclesiásticos que participaron aparentemente súper eruditos, ¿no? Aparentemente muy sabidos en el tema, pero la realidad es que más fue una masacre que realmente una cacería de brujas real como tal. Ajá, sí. Lo que me parece interesante de este simbolismo es que a las brujas las pintaban como esas mujeres viejas o canosas, de nariz larga, con verrugas y sombreros muy grotescas y feas. muy grotescas y feas, pero realmente el concepto que luego se tuvo de las brujas en el siglo XIX era que más bien eran mujeres hermosas, encantadoras, y que a través de esa seducción y esa belleza aparentemente lograban hacer sus encantos, sus hechizos y como conquistar lo que querían, ¿no? Finalmente alcanzar lo que querían. Ese simbolismo, sin embargo, se quedó el símbolo de las brujas feas. Es lo que vemos en Halloween, y toda esa imagen grotesca y dura de Yo creo que mujeres. mucho tiene que ver ahí el cine. Porque la transformación que tuvo la bruja en Blancanieves, que ser una mujer hermosa, se transformó en esa grotesca para poder engañar a Blancanieves, y se quedó así, ya no pudo regresar a su forma. Entonces creo que tiene mucho que ver esa parte del cine, porque hay fotografías antiguas previas al cine en donde hacían pues el sarcasmo del juicio de las brujas, donde se vestían con los gorros puntiagudos y eran mujeres normales. Sí, yo creo que en la mayoría de lo que he podido leer, más bien eran mujeres herbolarias, gente que se dedicaba un poco a curanderas, parteras, nada que ver realmente con la brujería. La humanidad pero ha tenido miedo a lo que no conoce. ¿Sí? Tanto en nuestras culturas americanas originales, ¿no? Yéndonos a las culturas originales, como en culturas milenarias asiáticas y europeas,
hay este tipo de personas, esta gente que era amante del conocimiento, que en algunos casos, si es que era alguien respetable, que antes respetable era por teneres, le decían médico, Ujú. ¿sí? Sí. Y si no era de teneres, pues era hechicero. Tú me hiciste una pregunta bastante importante. ¿Por qué a la mujer? O sea, Ujú. no es como que la cacería de brujos o de Sí, hechiceros. cuando hablábamos, sí. Ajá. ¿Por qué a la mujer? Yo creo que ya era un asunto misógeno de la Sí. iglesia. Yo lo considero así, era un asunto misógeno de la iglesia. Y con tanto, la historia nos ha demostrado eso, ¿no? Con tanta gente perturbada mentalmente que estuvo en la iglesia y tuvo poder, pues ahí, para mí ahí está la respuesta. Ujú. Sí, más era un tema de lucha de poder entre sí, como entre géneros, ¿no? Vamos a decir Ajá. género femenino masculino, vamos a decir que el Porque género sí, masculino intentó siempre porque, ajá, sobreponerse sobre capacidades o habilidades que podían tener las mujeres y exactamente. Se supone que vamos a las leyendas del folclore a nivel de lo que es magia, hechicería. La bruja más poderosa, Morgana, ¿sí? Solo podía ser vencida por Merlín, el gran hechicero. el gran También. hechicero. Ujú. No sé si nos afecta en créditos o en algo, pero en una película de Transformers, no voy a decir cuál para no tener problemas legales, ahí nos habla de un Merlín diferente, un Merlín normal que tuvo acceso a la tecnología de extraterrestres, en este caso los Transformers, y como tuvo acceso a eso, por eso le decían que era hechicero. Ujú. Obviamente toda clase de cosa desconocida pues, causaba temor. Mm. Sí, el miedo a lo desconocido es lo que posiblemente llevó a la humanidad o a algunos líderes a cometer actos atroces que marcaron la historia y que nos dejaron. Mira, tú dijiste algo bastante importante, que era gente que tenía mucho conocimiento de herbolaria. Ahora tiene nombre. Si nos remontamos aquí en Ecuador, el conocimiento de las hierbas de aquí es ancestral. Sí. Se pasa del tiempo, del Desde conocido. los pueblos originarios. Exactamente. Los primeros asentamientos. Tomemos en cuenta que aquí teníamos, creo que una cultura mucho más desarrollada, pero como no era dentro de las costumbres europeas, ya era malo. No estaba reconocida como Exactamente. Entonces, mira, los europeos completamente desarrollados aparentemente en la época de conquista, hablemos así, no tenían, y hasta ahora no tienen, un conocimiento científico, tanto natural como astrológico, como lo tenían nuestros pueblos originarios. tal. Es verdad. Yo no creía esto hasta que lo pude leer directamente, de que en la época comenzó en la época de los 50, 60, comenzó entre esa época hasta los 90 y 2000 más o menos entrados, que de la Amazonía, no solo del Ecuador, sino de todo lo que es Sudamérica, de la Amazonía, sacaban plantas, materias primas para hacer medicinas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, los pueblos desarrollados que se convirtieron en industrializados, qué raro que no podían hacer sus propias cosas y se sacaban materia prima de aquí. Es wow. O sea, Claro. mira el nivel de conocimiento que tenían nuestros pueblos. Sí, impresionante. Hasta Siempre, ahora. Sí, hasta ahora. Mira, los hay, pueblos que siguen practicando ¿te puedo decir un nombre? medicina natural. Ajá. No sé si tú has escuchado, que en paz descanse, señora María Matos. Uy, me dice algo, sí. Una señora que yo admiré mucho. Cuando conocí de ella, admiré mucho. Una señora que tenía un poder, un conocimiento de herbolaria único.
¿De dónde era ella? No estoy seguro si es Guatemala, México. Ok. ¿Sí? Me parece que es México, man. Pero a mí algo que me impresionó de esta señora es que tenía el poder de materializar los males que la ciencia no podía explicar y sanar a las personas. Wow. Un ejemplo, los materializaba en clavos. Sacaba clavos de las personas. Wow. Un relato de una persona que dice, Impresionante. el hijo de uno de los sanados, digámoslo así, Pacientes. de los pacientes, dice, yo soy científico, soy químico biólogo, vivo de mi profesión. O sea, no creo en la religión, creo en lo que la ciencia puede comprobar. Y yo estuve ahí. Es una señora de edad, mi padre estaba acostado, la señora entró, estaba con una blusita originaria así de su pueblo. Dice que se lavó las manos, se secó con un trapo, puso ahí a un lado, movimientos ya aletargados por la edad, y comenzó a palpar, a buscar, y cuando dijo aquí está una bola y sintió la bola En el cuerpo. en el cuerpo, era exactamente por el cuello. Y ¡tuj! Sacó un clavo. Wow. Que estaba ahí medio viejo, oxidado. Dice, nadie le dijo dónde tenía el dolor mi papá. Wow, qué impresionante. Yo creo en la ciencia, soy fehaciente de la ciencia y no puedo explicar esto. Le mandó unas cremas que ahí sí puede explicar, porque las eran con compuestos naturales. Las plantas tienen componentes compuestos, es algo que yo como químico entiendo. Pero esto que hizo la señora no puedo explicar. Me tiene completamente consternado, no puedo explicarlo. Era una persona que podía materializar el mal de las personas y curarlas y sanarlas. Ella, unos años atrás, hubiese sido perseguida y sacrificada y muerta. Sí, y joven. Y obviamente. Posiblemente muy joven. No Sí. creo que hubiera llegado a una edad adulta o una vejez. Exactamente. Y así, aquí en Ecuador, tenemos las personas de la familia Calazacón, Chamanes. chamanes, que son los más conocidos, digamos, pero hay muchos más, algunos que yo conozco, que puedo dar fe de que sí son lo que dicen que son. De que su práctica es real. Exactamente, y ahí conozco también infinidad de charlatanes. Sí, hay muchos también. Muchos ¿Sí? que no son y muchos que sí son. Y creo que haya muchos que no sean y que predican cosas que no son o que no saben, hace dudar de realmente las personas que sí saben y que tienen ese don, ese poder o esa habilidad. Mira, en un tratado antiguo de magia, que es un arte, ¿no? Y anteriormente en la antigüedad se lo conocía como el arte mágico. Y solo existe la magia como tal. No existe la magia verde, no existe la magia roja, la magia negra, la magia blanca. Esas pendejadas que se inventó la gente. ¿Sí? Existe la magia. Si una persona la usaba para hacer daño, pues la denominaron magia negra, magia mala o magia oscura. ¿Sí? Pero eso ya es denominación. O sea, la magia es única. O sea, quien la aplica es como una pistola. O sea, si tú lo usas para hacer daño o si la usas para cazar y alimentarte, o sea, es distinto o simplemente como decorativo. Independiente el uso que le des. Ya, exactamente. Sí, o sea, la magia es eso. En un tratado antiguo dice, en los primeros preceptos dice, conoce bien todo lo natural para que puedas conocer lo sobrenatural. Y yo creo que esta señora María Matos y otros cuantos más que hay, que existen aquí en América, solo voy a basarme en lo que conozco fehacientemente. Aquí en América nomás hay muchos, hay algunos, ¿sí? Y que creo que están en ese punto. Dedicaron su vida a conocer lo natural, que están en esa transición a lo sobrenatural.
Sí, yo creo que esas historias son impresionantes. Posiblemente tengamos que hacer un episodio solo para hablar de los chamanes, chamanes, modernos sanadores, curanderos y charlatanes. Sí, porque hay que tener un equilibrio de Ajá. qué es real y qué no Mira, es tan real. Hace un rato hablábamos de los gatos negros. Uh-huh. Antiguamente, ¿no? Decían que el gato negro era una bruja que tomaba esa forma, ese cuerpo para poder andar en el pueblo. Entonces, si vamos a la parte de los fanáticos que supuestamente hacen los rituales y matan los gatos, los decapitan gatos negros, o sea, es como que, como decimos de aquí el dicho, o sea, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Ya se mataron a una del gremio. Ya. Exacto. Ñaño, sacrificaste a la jefa. Despedido. O sea, y ella era la que terminaba la invocación, o sea. Todo salió mal. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Y así, hay una película, me gusta bastante, se dice Bram Stoker, la verdadera historia de Drácula. Sí, es buena. Sí, muy buena la película, me gusta bastante. Hay una parte en la trama que dice que tiene el poder sobre los seres de la oscuridad. Uh-huh. Y se convierte en murciélago, se convierte en ratas, en lobo. Entonces por ahí va la ideología de los símbolos. Uh-huh. de Halloween, de los seres de la oscuridad. Las calaveras, que las calaveras es la representación de la muerte. Sí. Los fantasmas es la representación de los seres que no han podido cruzar y que lastimosamente no está ese rato Yago Lander para ayudarles a guiar. Guiarles con la lamparita. Por eso hay esa transición uh-huh. al Día de los Muertos. O sea, es como que el previo. Uh-huh. Claro, ahí ¿qué podríamos decir sobre la diferencia o la similitud entre Halloween, que es la noche de las brujas, y el Día de los Muertos? A la final están a pocos días de distancia. Día de Muertos. Sin embargo, son dos celebraciones muy distintas. Aparentemente. Ya. Día de los Muertos también es conocida como ¿qué? ¿Sabes? El día de Todos los Santos. Ya. Uh-huh. Halloween, ¿cómo comienza? El Día de los Muertos, el de la Noche de las Brujas. El origen de Halloween viene de la palabra que es All Hallows Eve, uh-huh. que es la traducción fonética al español sería el Día de los Santos. O sea, Halloween viene del Día de Todos los Santos y termina en Día de Todos los Santos. Uh-huh. Ahí viene ya un poco de cristianismo. Pero podríamos decir que es en esta fecha, entre el 31, el 1 y el 2, este portal energético en donde tiene el chance ya de ir a descansar las ánimas que están perdidas. ¿Sí? Entonces el 31 obviamente están todo tipo de seres liberados por la cantidad de energía que se ha creado en el mundo en base a estas historias. Uh-huh. ¿Sí? En base a estas historias, toda esa energía que se ha creado y posteriormente pues van enlazándose como que el final del túnel. Es como una peregrinación, algo así, para que sea más entendible a las personas que no son tan adeptas a esto o conocen mucho de estos temas. Es como que comienza la peregrinación en esta época donde están todos ahí sueltos, sin saber qué hacer. Entonces, por eso es que en las costumbres se ponen las velas. Para iluminar el camino. Exactamente. Y mira, el cristianismo adoptó esto, que si tú te pones a ver un análisis rapidito de todas las festividades cristianas, comienzan en la noche anterior y encendiendo velas. Uh-huh. Sí, el simbolismo de las velas. Y nos vamos. Siempre está. Nos vamos desde la costumbre que es moderna para mí, no es ancestral, del Sabbat, donde las mujeres deben encender las velas en el inicio del Sabbat, que es la tarde del viernes, uh-huh. hasta la tarde del siguiente día. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sabes que justo encontramos un dato curioso con esto de también las creencias, ¿no? Y ahí se dice que
justo el empuje de estas creencias de celebración de Halloween en Estados Unidos se popularizó porque se dice que más de un tercio de los estadounidenses afirman creer en fantasmas. Y según una encuesta de AP Ipsos llevada a cabo justo antes de Halloween en el 2007, decía que el 23% dijo haber visto un fantasma o haber sentido la presencia de alguien. Según la encuesta, aproximadamente 1 de cada 5 personas cree que los hechizos y la brujería son reales. Yo afirmo que existen. Bueno, como digo, no soy religioso, pero en la Biblia habla del castigo hacia la hechicería, ¿sí? Pero como toda Biblia es usada a su conveniencia por las personas en sí, más que por la religión en sí, sino por las personas, no hablan nada sobre Salomón. Salomón se supone que usaba hechicería o brujería, como le quieran decir. Claro que en la lengua materna no es lo mismo, ¿no? Y además es una traducción para que nosotros podamos entender. Moisés, el mismo Moisés, dice que fue el poder de Dios quien le dio ese don, donde ante el faraón, uno de los ejemplos, convirtió su callado en serpiente. Y los hechiceros del faraón también hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que les sorprendió? Que la serpiente que hizo Moisés se comió a las serpientes de los hechiceros del faraón. Y luego volvió a hacer un callado. Impresionante. Si eso no es de hechicería, no sabemos qué es. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Sí, yo creo que respetamos mucho, igual cada Obviamente. uno tiene su creencia, que estamos solo compartiéndoles en base a nuestra experiencia, lo que sabemos, a lo que hemos y mi vivido, criterio personal. y nuestros criterios personales. Sin querer herir susceptibilidades. Pero sí, siempre es interesante esta paradoja. Yo siempre he escuchado, a veces hay una paradoja, ¿no? Entre ver para creer o creer para ver. Porque pues por ahí tal vez va la cosa. Pero yo creo que negarnos a creer en cosas que sí existen o que tal vez son reales, pero no las queremos ver como tan reales, puede ser un ejercicio interesante. Si es que alguno de ustedes está por ahí escuchando y es un poco escéptico y no cree en nada de esas cosas, creo que siempre es un ejercicio interesante estar abiertos a conocer lo desconocido, lo que tal vez no conocemos. Y si alguna vez alguno de ustedes igual ha tenido alguna experiencia, ahorita vamos a pedir a Carlitos que nos comparta alguna experiencia que ha tenido referente a Halloween. Si es que ustedes han tenido alguna vivencia, han sentido algo, han visto algo, ya sea en fechas de Halloween o fechas cercanas, nos gustaría mucho que nos dejen en los comentarios, que nos cuenten sus experiencias. Yo creo que siempre es interesante nutrirnos y también conocerlos un poquito más, saber más de ustedes, que nos cuenten sus experiencias, que nos dejen sus anécdotas, sus historias, no importa si parezcan tal vez cortitas o tal vez no tan anécdotas familiares, relevantes, o cosas que han pasado en casas, o bueno, yo antes que vivíamos en la casa de mis abuelos pasaban cosas, muchas cosas. Algún día les contaré, pero al ser una casa, para darles contexto, una casa vieja en el centro histórico de Quito, una casa de muchos años, créanme que ahí parece que vivían más personas de las que por lo de menos las familiares. O sea, las personas físicas eran unas y las no físicas eran más. Sí, éramos ahí un combo bien interesante. Pero bueno, regresando. Quisiera que nos compartas alguna anécdota especial que te haya pasado en Halloween. Bueno, una anécdota específicamente de Halloween. Cuando era joven, más joven, obviamente, más joven, me invitaron a una reunión. Resultó ser un aquelarre. Definamos qué es aquelarre, tal vez algunas es una reunión de personas que practican magia o el arte mágico. Ya, para no herir susceptibilidades con palabras de otro año. Entonces, gente que
practica el arte mágico, aprende más sobre el arte mágico y se reúne para practicar. Es una reunión de ese tipo. Entonces conocí a varias personas. La persona que dirigía eso era de Guatemala. Comenzamos a tener continuidad en los aquelares. Y justo para un Halloween pasó algo que me llamó mucho la atención. Es algo que viví, que yo vi, que pude palpar, no puedo explicarlo. ¿Sí? Estábamos en la reunión, estábamos en el ritual. Estábamos en un lugar donde no había corrientes de viento. Había unas ventanas donde podía pasar la luz de la noche, digámoslo así. Llegó una parte del ritual en donde estábamos 9 personas y había 9 velones. Velones son unas velas gruesas, grandes. ¿Sí? Habían 9 velones encendidos. Y en una parte del ritual, esos velones intensificaron su flama hacia arriba, así súper fuerte, y ¡pum! Se apagaron. Todos al mismo tiempo. Uy, qué impresión. Como en las películas. Algo así. Se ha visto eso en las películas. Ajá. Como digo, no puedo explicarlo. No te podría decir, no, pudo haber sido esto. No. Si hubiese sido el viento, hubiesen tenido movimiento. O sea, a la dirección que entró el viento. Que estaban en un lugar cerrado. Exacto. No había corrientes de viento. De ninguna forma. Y tan fuerte como que para que apague las velas y no se sienta. Claro. Sí, o sea, no tendría que ser un viento muy dirigido. Muy exacto, muy raro. Y yo regresé a ver hacia la persona que estaba dirigiendo. Y porque me impresionó. La persona que estaba dirigiendo se me hizo señas como que sigue. Entonces seguí. Traté nuevamente de concentrarme. Me tomó un tiempo volverme a concentrar. Y seguí. Bueno, se terminó lo que estuvimos haciendo. Cuando terminamos había una chica que se puso rara. Diferente, para no poder no poner una etiqueta específica. ¿Pero tuvo alguna actitud extraña? Muy diferente. Muy diferente porque en la forma en que se quedó. No hablaba. Lo que se sentía, o sea, sería una vibra que se sentía muy rara. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Esta persona se acercó y fue así muy explícito en decir, ella tiene una posesión. Alguien no estuvo concentrado, alguien no estuvo haciendo bien las cosas. Entonces yo ahorita lo pienso, digo, en ese momento recuerdo, mejor dicho, en ese momento yo pensaba, dije, capaz que fui yo en mi desconcentración. Pero no dije nada, o sea, más era la impresión de verla, o sea, estaba muy distinta. Es como que estamos ahorita hablando los dos. Y de pronto esa persona se queda ahí, en pausa. Como ida. Exacto. Como ida. Nunca más asistió esa persona a las reuniones. Como te digo, yo era más joven. Teníamos conocidos en común del colegio de ella. Un amigo le pregunté sobre ella, si le había visto. Le indiqué una foto. Me dijo que no, que sí, que por el colegio estuvo, o sea, sí la había visto. Porque, o sea, comenzó a ser media diferente. Lo que supe después es que lo que comentaban es que posteriormente, con el tiempo, la habían llevado a hacer un exorcismo. Y hasta ahí supe de ella, o sea, no te podría decir, fue verdad, fue mentira lo que le pasó, lo que vivió, porque ya perdí contacto. Pero lo que yo vi ese día, o sea, principalmente lo de las velas fue algo que me impresionó muchísimo. Y la veracidad que él dijo, o sea, ella tiene una posesión. Alguien estuvo haciendo malas cosas. Uy, qué impresionante. Pues justo hablando de esto, ¿cuáles serían los riesgos reales de hacer algún tipo de ritual, hechizo, invocación y similares en esta fecha? En este 31 de octubre. Riesgos todos, no haga nada. Sí. Pero ¿cuál sería, digamos, algo catastrófico que le podría pasar a alguien? Que por ningún motivo haga ningún tipo de invocación. Sí. Primordialmente, o sea, no se deje llevar
hay una frase que dice, ni todo es verdad ni todo es mentira en las películas. ¿Sí? Entonces, guiándose en algo, igual, por más de que tenemos acceso a la información, no en todos los lugares está información completa. O sea, hay gente que pone a buscar un ritual de tal cosa y le sale y ya lo cree como absoluto a eso. Pero no, de los lugares que yo he visto así, la gran mayoría, casi ninguno, te habla del previo, de la preparación antes de hacer el ritual. No te habla tanto de la preparación del momento como de la preparación de conocimiento cognitivo que debes tener. O sea, vas a manejar energías, sí, obviamente debes saber. Algo tienes que saber. Ajá. ¿Y cuál sería el riesgo de, por ejemplo, qué pasaría si una invocación sale mal? No sé. Posesión en el mejor de los casos. Ya. Absorción de tu alma y espíritu. Y venga otro ser a posesionarse en tu cuerpo y habitar. Ya no es cohabitar, que te posesione un ser mientras tú estás aquí, es cohabitar. O sea, que venga a habitar sería otra cosa y morirte. Y ya la muerte. Sí, la muerte. O sea, recuerda que son seres, pongamos, de otra dimensión, de otra forma energética. Y no pueden tener yo he escuchado que dicen pueden tener que necesitan de un cuerpo físico, por eso pueden cohabitar. Pero llega un punto donde lo tienen que destruir porque no es bueno para ellos. O sea, el cuerpo de nosotros como humanos no es el correcto para que puedan habitar. Para la energía que ellos manejan. Exactamente. Sí, alejarse de personas que te inviten a hacer un aquelarre, sí, una reunión. Cosas que no hay que hacer, amigos. Sí, aléjate porque de pronto eres la víctima. Muy pegriloso. Sí, puedes tú estar siendo la víctima o si es que son fanáticos podrías tú ser el carnero para el sacrificio. ¿Sí? Alejarse de esas cosas que realmente no conocemos. Sí, y no haga cosas que no sabe. Principalmente, no haga cosas que no sabe. Nada que vio en YouTube o en la película. Por favor, usted está haciendo una invocación para un amarre amoroso y termina en otra cosa. Y termina ahí en una posesión demoníaca. Sí, no hacer nada. Yo creo que sí, siempre es valioso tener en cuenta estos tips de cosas de no hacer, sobre todo porque la fecha que se nos viene es fuerte, es importante y lleva riesgos, ¿no? A la final lleva riesgos. Yo creo que no hemos, en este capítulo no tenemos ya mucho tiempo de ahondar mucho en qué pasa físicamente en el cuerpo de una persona, no se diga emocionalmente, porque físicamente yo he escuchado casos tremendos de desgarres de músculos por posturas extrañas, de materialización de clavos, de cadenas, bueno, más allá del sufrimiento físico que puede tener tu cuerpo en un episodio de estos, más del sufrimiento emocional y espiritual que evidentemente lo podrías tener si llegara a ser el caso. Hay que entender sí que el riesgo es real, es importante y les recomendamos de todo corazoncito no lo hagan. No hagan cosas que después pueden tener un costo muy alto, que parecen bonitas, que parecen fáciles, sencillas. Justo vamos a hacer un episodio sobre el tema de amarres y cosas que uno dice, ay no, sí, pero ya, es por nuestro bien, es por nuestro bien. Es por nuestro amor. Exacto. ¿Qué puede salir mal? No, pero en esas cositas que parecen que no, hay también riesgos importantes, reales. Y en el caso de un amarre, para las dos personas, ¿no? Porque entiendo que no es solo la persona que hace, sino hay consecuencias, la que hace y la que es... una de las leyes universales dice, no, toda acción tiene una reacción. Bueno, si hay alguien que dice, ¿y qué puedo hacer para protegerme? Sí, cosas que sí se pueden hacer, ahora sí. Ya. Como hablamos pues de la iluminación hacia las ánimas, hacia su descanso y alejar también a los seres dimensionales o de otro plano, de otra realidad, pues pueden encender 3 velas blancas, ¿sí? En un plato, que este plato sea blanco y que sea lavado con agua con sal en grano o sal gruesa, ¿sí? Y ponerlas, puede ser en su dormitorio o en algún lugar de la casa, la sala, pero que no reflejen un espejo. Por esta noche al menos que no reflejen un espejo. No.
¿sí? Y ni en una pantalla de televisor eso también refleja, ¿o no exactamente, importa? Mejor que preferible que no. O sea, si es Preferible una que pantalla no. de televisión, que no, espejos, por esa noche en especial, ¿sí? Como digo, hay mucha energía suelta por todo lado, de todo tipo, y va a tener algún tipo de consecuencia. Puede usar algo metálico, ¿sí? Independientemente un anillo, una cadena, más que la forma o en sí el metal, que sea de acero. Acero. ¿Sí? Okay. Por esa noche en Un especial, amuleto de que sea de acero, exactamente, como un amuleto. ¿Y hay que Sí. hacerle alguna preparación especial? ¿Hay que hacer algo? No, si Solo no sabe, ponértelo. exacto, si no Si no sabe, sabe, no haga nada. no haga nada, Si no sabe, no exacto. haga nada. Muy bien, solo se lo pone. Va a querer curar el anillo y termina exorcizado. No lo haga. Sí, No lo haga. entonces creo que con eso es como que para protegerse de tanta energía que ahonda en eso, y tomemos en cuenta, ¿no?, que la llevamos a una celebración inocente hacia los pequeños, hacia los niños, la parte del disfraz de las cosas, como decíamos, a la parte de la costumbre de que los niños se disfracen. En algunos países, ya no solo en Estados Unidos, ya hay algunos países que piden dulces. Y hay leyendas urbanas, ¿no?, donde que dice que gente desadaptada da dulces envenenados. Se ha investigado y no se ha encontrado todavía. Hay de todo, pero bueno, sí. Esperemos que no. Que niños desaparecen, Sí, que es en una fecha escuchado. donde hay menos control, obviamente, hacia Porque los niños. Hay mucho desorden, hay muchas fiestas y hay mucha gente que está mal de la cabeza. Definitivamente. Sí, mucha gente que está mal y o no lo sabe, no lo quiere reconocer. Y obviamente, o sea, el mundo está cambiando, cada vez es más diferente, que cuidar a los pequeños. Siempre se ha cuidado, pero ahora como que con un poquito más de énfasis. Eso en cuanto a lo que se puede hacer. Sí, es importante tener como muy en cuenta este tipo de cosas, y es por eso que creamos este tipo de contenidos, para darles un poquito más de información, una perspectiva diferente, tal vez sobre cosas que tal vez no sepan mucho o tienen la curiosidad de aprender. Así que siempre les invitamos a que nos dejen todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este especial de Halloween y del Día de los Muertos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @enchulatelavida en YouTube, Facebook y en Spotify, donde siempre nos pueden contar sus experiencias, sus anécdotas, sus historias. Quiero cerrar con un pequeño poema que lo hemos encontrado, sin antes... Carlitos, tus palabras de despedida. Bueno, gracias nuevamente por permitirme estar aquí, Karen. Amigos, estoy con todo el gusto siempre aquí para poder compartir lo que sé, y siempre estoy tratando de aprender más para poder compartir lo que pueda ayudar y apoyar a las personas. Gracias por todo. Como les digo, para esta fecha de Halloween, mucho cuidado, los ojos bien abiertos, ¿sí? Y no se olviden que la magia está en ustedes, la magia está en ti. Y este poema dice: un hombre invocó al demonio, y este acudió a él y le dijo: puedes preguntarme lo que sea, pero solo una pregunta y yo te responderé. El hombre le dijo: los hijos de Dios, como tú, pueden entrar al cielo, pero recuerda que tú eres el demonio. Y el rey del Averno respondió: es cierto, todos los hijos de Dios pueden entrar al cielo. El hombre dijo entonces: ¿yo voy a entrar al cielo? Y el demonio respondió: como te dije, todos los hijos de Dios pueden entrar al cielo, pero los humanos no son hijos de Dios, son míos. Recuerda que mientras haya oscuridad, los espíritus te acechan. Te deseamos que tengas una muy larga noche y nos vemos en el siguiente episodio.